El viento penetrante aullaba entre las ruinas de una ciudad devastada. La nieve caía en pesadas capas, cubriendo los restos de edificios que alguna vez fueron casas, escuelas, mercados. Ahora, todo era gris. La guerra no solo destruyó ciudades, sino también corazones. Entre los soldados rusos acurrucados en las trincheras, un joven miraba fijamente la noche. Sus ojos claros reflejaban la pálida luz de la luna, pero dentro de ellos ardía una llama de anhelo y esperanza. Viktor Petrov, un soldado del Ejército Rojo, sostenía en sus manos manchadas de pólvora un pequeño trozo de papel, una carta. La guerra llevaba años consumiendo vidas, separando amoras, convirtiendo a los jóvenes en soldados y los sueños en recuerdos lejanos. Para Víctor, cada día que sobrevivió fue una victoria, pero también una sentencia. Cada momento que pasó allí lejos de Ana fue un dolor invisible que lo consumió. Se conocieron antes de la guerra, en un pequeño pueblo del campo ruso. Su amor floreció en tiempos de incertidumbre, como una rosa que crece obstinadamente en el duro invierno. La promesa de un futuro juntos se hizo sin palabras, solo en miradas y toques. Cuando Víctor fue llamado a la guerra, Ana le tomó la mano con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Regresa a mí». Víctor no dijo nada, solo sonrió, pero en el fondo sabía que las posibilidades eran escasas. La guerra fue implacable. Aún así, en lo más profundo de su corazón, se aferró a esa promesa. Luchó no solo por el país, sino por una razón mucho más fuerte. Volver a los brazos de Hannah en la trinchera, sintió que el frío invadía sus huesos. El fuego improvisado apenas calentó a los hombres exhaustos y hambrientos. El olor a tierra mojada y a pólvora lo impregnaba todo. El silencio de la madrugada solo fue roto por explosiones lejanas y los susurros de los soldados, que intercambiaban historias sobre su hogar. Dmitri, su mejor amigo, estaba sentado a su lado, mirándolo sostener la carta. «¿Qué escribes, Víctor?», preguntó, soplando sus manos para calentarlas. Víctor sonrió, una pequeña y cansada sonrisa. «Algo que debería haberle dicho antes de irme». Dmitri no preguntó nada más. Él simplemente asintió, entendiendo. En la guerra, las palabras no eran fáciles de pronunciar. El miedo constante a no ver el mañana hacía que todo fuera más urgente y al mismo tiempo imposible de expresar. Víctor sostuvo el lápiz con firmeza y empezó a escribir. Cada palabra, cada línea era un pedazo de su alma, transcrita al papel. «Ana, mi dulce Hannah, si estás leyendo esta carta, significa que algo me pasó. Pero no pienses en la tristeza, sino en el amor que siempre sentí por ti. Desde el momento en que te vi, supe que mi vida tendría sentido a tu lado. Cada día lejos de ti es una batalla más grande que cualquier otra que haya enfrentado en el campo de batalla. Pero incluso en la oscuridad, tu rostro ilumina mis pensamientos. Si vuelvo, quiero que sepas que quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Si no vuelvo, por favor sé feliz, Anamaran vivo, y nunca olvides que donde quiera que esté, te estaré esperando». La carta aún no estaba terminada. Faltaba la parte más importante, pero Víctor sabía que esa petición debía hacerse correctamente. No solo con palabras, sino con el corazón. El frío comenzó, y un grito resonó en todo el campamento en una advertencia. Los soldados se levantaron y tomaron sus rifles. La batalla nunca se esperó, y la propuesta de matrimonio quedaría para más tarde. La guerra no se trató solo de explosiones y trincheras. Había algo mucho más fuerte, algo que los soldados llevaban en el pecho y que les hacía resistir los horrores del campo de batalla, los recuerdos del hogar, las personas que amaban y las promesas que dejaron atrás. Para Víctor Petrov, esta fuerza procedía de Ana. Cada vez que el frío de la guerra intentaba congelar su esperanza, Víctor se aferraba a los recuerdos del tiempo que habían pasado juntos. Cerró los ojos y vio a Ana como la primera. Besan vestida con un sencillo abrigo azul, el cabello recogido en una trenza desordenada y los ojos llenos de vida. El destino los unió en un día cualquiera, pero lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió en la razón por la que quería sobrevivir. Era una tarde de primavera, cuando las tímidas flores empezaban a florecer tras el largo invierno ruso. Víctor estaba ayudando a un comerciante del pueblo a descargar sacos de trigo cuando escuchó una risa leve, como el sonido del agua corriendo por un arroyo. Cuando se dio la vuelta, vio a una joven tratando de equilibrar una canasta llena de manzanas que, una a una, iban rodando por el suelo de tierra. Sin pensarlo, corrió hacia ella y la ayudó a recoger las frutas. Cuando sus miradas se encontraron,
El tiempo pareció detenerse por un instante. Gracias, dijo Ana, ajustando la canasta con una sonrisa tímida. Creo que perdí una batalla contra estas manzanas, bromeó Víctor, entregándole la última fruta, LSA. Y en ese momento él supo que nunca olvidaría ese sonido. A partir de ese día, los encuentros entre ambos se hicieron frecuentes. Ana solía ir al mercado los sábados por la mañana, y Víctor siempre encontraba una razón para estar allí. Hablaron de cosas sencillas en el clima, sus vecinos, sus sueños, pero detrás de esas palabras casuales, algo estaba creciendo entre ellos. Ana no solo era hermosa, tenía una bondad natural que reconfortaba a quienes lo rodeaban. Cuidó a los mayores del pueblo, ayudó a los niños y siempre encontró un motivo para sonreír, incluso cuando la vida no era fácil. Víctor sintió que a su alrededor todo tenía sentido. Fue una noche de verano, bajo el cielo estrellado. Estaban caminando por el bosque cerca del pueblo y Víctor, sin darse cuenta, tomó la mano de Ana. Ella no retrocedió. ¿Y si todo cambia?, preguntó Ana mirando al cielo. ¿Qué quieres decir? La guerra. Dicen que pronto llamarán a más jóvenes para luchar. Víctor sintió una opresión en el pecho. Era verdad. La tensión crecía cada día y todos sabían que tarde o temprano lo llamarían a filas. Sin pensarlo, se volvió hacia ella. Quería decir tantas cosas. Quería prometer que nada lo separaría. Pero, ¿cómo podría prometer algo que no podía garantizar? Entonces, en lugar de palabras, él la besé. Fue un beso suave, lleno de sentimientos que no hacía falta decir. Un beso que llevaba una promesa silenciosa: volveré contigo. Meses después, llegó la llamada. Se suponía que Víctor se presentaría ante el ejército a la mañana siguiente. La noche anterior se reunió con Ana por última vez. Estaban en el mismo bosque donde se besaron por primera vez. Pero esta vez no hubo risas, solo el peso del adiós. Ana le tomó la mano con fuerza, como para impedir que se fuera. Vuelve a mí, Víctor. Pasó los dedos por su rostro, tratando de memorizar cada detalle. Vuelvo enseguida. Pero en el fondo sabía que la guerra no hacía promesas. Esa noche, cuando se fue, se llevó consigo la calidez del toque de Ana y el conocimiento de que, pase lo que pase, su corazón siempre le pertenecería a ella. El invierno de 1943 castigó a los soldados con su furia despiadada. La nieve se acumulaba en las trincheras, lo que hacía que cada movimiento fuera un desafío. El frío penetraba hasta los huesos y el hambre carcomía las fuerzas de los hombres. Pero nada de esto preocupaba tanto a Víctor Petrov como el peso que llevaba en el corazón. En medio del horror de la guerra, lo único que lo mantuvo en pie fue el recuerdo de Ana. Ella fue su refugio en medio del caos, su faro en medio de la oscuridad. En raros momentos de tranquilidad, Víctor se permitía cerrar los ojos y transportarse de regreso a la aldea, a los días en que sostenía la mano de Ana y soñaba con un futuro a su lado. Pero los sueños, como la vida en la guerra, eran inciertos. Sabía que cada batalla podría ser la última, y fue por eso decidió escribir la carta más importante de su vida. Ya era de noche, y el campamento estaba inmerso en un silencio inquietante. El viento cortaba como navajas, y la única fuente de calor era un fuego improvisado. Los soldados se acurrucaban con sus uniformes raídos, compartiendo cigarrillos e historias sobre su hogar. Víctor se alejó un poco, encontrando refugio detrás de una pila de sacos de arena. Se sentó en el suelo helado y respiró profundamente. Cogió un trozo de papel y un lápiz pequeño, ambos arrugados y sucios de pólvora. Allí, en medio de la nada, bajo un cielo sin estrellas, decidió que era hora de expresar sus sentimientos con palabras. Su corazón latía rápido. Nunca fue un hombre de grandes discursos, pero la letra tenía que ser perfecta. Después de todo, era una propuesta de matrimonio, la petición que debería haber hecho antes de partir, pero que las prisas y la incertidumbre de la guerra le habían robado. Con manos temblorosas empezó a escribir: mi querida Ana, sé que es posible que esta carta nunca llegue a ti, pero necesito escribirla de todos modos. En la guerra aprendí muchas cosas. Aprendí que la vida es frágil, que el tiempo es un enemigo cruel y que un hombre puede soportar cualquier dolor, excepto extrañar a quien ama. Ana, eres lo único que me mantiene en pie. Cuando cierro los ojos, veo tu sonrisa. Cuando todo a mi alrededor es frío y desesperación, recuerdo la calidez de tu abrazo. Debería haberte dicho esto antes, pero creí que tenía tiempo. Ahora entiendo que el tiempo nunca fue mi aliado. Entonces, si todavía hay una posibilidad,
Si Dios permite que esta carta llegue a ti, necesito que sepas, quiero casarme contigo. Sé que no soy un hombre perfecto. Sé que la guerra puede cambiarme para siempre, pero si todavía quieres esperarme, si aún puedes amarme después de todo esto, te prometo que volveré y pasaré todos los días de mi vida intentando hacerte feliz, en si no vuelvo. No quiero que vivas atrapada en mi memoria. Quiero que seas feliz, quiero que ames, quiero que vivas. Pero si puedes, guárdame un pedazo. Di tu corazón, porque el mío siempre será tuyo. Con todo el amor que hay en mí, Víctor. Leyó y releyó las palabras, sintiendo el peso de cada una de ellas. La carta no era solo una propuesta de matrimonio, fue un testamento de amor, una promesa, una despedida. Dobló con cuidado el papel y lo colocó dentro del bolsillo interior de su uniforme. Mañana le daría la carta a Dimitri, tu mejor amigo. Si sucediera algo, se aseguraría de que Hannah entendiera sus palabras. Pero por ahora, Víctor se permitió un breve momento de paz. En ese momento, bajo la nieve que caía silenciosamente, cerró los ojos y susurró para sí: espérame, Hannah. ¿Qué pasaría si solo tuvieras una oportunidad de decirle a alguien cómo te sientes realmente, pero no supieras si ese mensaje llegaría a su destino? Víctor escribió sus palabras desde el corazón, pero el destino no siempre es amable con los amantes separados por la guerra. En el próximo capítulo, descubrirás el verdadero contenido de esta carta, palabra por palabra, y entender el peso de cada frase que Víctor escribió para Hannah. Si esta historia te toca el corazón, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndote historias emocionantes como esta. Y ahora, prepárate, porque el amor de Víctor se revelará en su forma más pura. 4. En el contenido de la carta, la guerra puede arrebatarle todo a un hombre en su paz, su hogar e incluso su vida. Pero hay algo que ni siquiera las bombas y los disparos pueden borrar: al amor. Y fue con este amor que Víctor Petrov escribió la carta más importante de su vida. La nieve seguía cayendo silenciosamente alrededor del campamento, y el pequeño fuego que los soldados habían encendido apenas podía combatir el frío. Pero nada de eso le importaba a Víctor. En ese papel derramó toda su alma. Cada palabra escrita era un hilo invisible que lo conectaba con Hannah, como si escribiendo pudiera cortar la distancia entre ellos. No era un poeta, no sabía cómo transformar los sentimientos en frases bonitas, pero él sabía lo que sentía, y eso fue suficiente. Víctor leyó su carta por última vez, murmurando cada palabra como si estuviera hablando directamente con Hannah. A mí, querida Hannah, si hay algo que esta guerra me ha enseñado, es que el tiempo es cruel. Creemos que siempre tendremos un día más, una oportunidad más para decir lo que sentimos. Pero aquí, donde cada amanecer puede ser el último, entendí que ya no puedo esperar para decirte lo que hay en mi corazón. Siempre te he amado, desde el momento en que nuestras miradas se encontraron aquella tarde de primavera, cuando las manzanas rodaron por el suelo y tú me sonreíste. Desde entonces, cada día ha sido una batalla contra la distancia, contra la añoranza, contra el miedo de que algún día no tendría la oportunidad de contarles esto. Y ahora, en medio de esta guerra que parece no tener fin, quiero hacer una petición que debería haber hecho antes de partir. Hannah, ¿te casarías conmigo? So que no soy el hombre más perfecto. La guerra nos cambia, y tal vez si vuelvo, no seré el mismo Víctor que se fue. Pero si todavía puedes amarme, si todavía quieres esperarme, te prometo que volveré y pasaré el resto de mi vida intentando hacerte feliz. Si el destino es cruel y esta carta es lo único que queda de mí, entonces quiero que sepas: Hannah, eras mi mayor sueño, mi mayor amor, y aunque el tiempo nos separe, te prometo que te estaré esperando, donde quiera que nos lleve el camino de la vida. Feliz me. Hannah, ama, vive, y nunca olvides que donde quiera que esté, mi corazón siempre te pertenecerá, con todo el amor que hay en mí, Víctor. Cuando terminó de leer, Víctor sintió un nudo en la garganta. La carta no era solo una propuesta de matrimonio, era un testimonio de todo lo que había guardado en su corazón. Dimitri, su mejor amigo, observaba en silencio. Sabía lo que eso significaba. ¿Quieres que te lleve con ella en caso de que pase algo?, preguntó en voz baja. Víctor asintió. Prométemelo, Dimitri. Si no vuelvo, le entregarás esta carta a Hannah. Dimitri tomó el sobre con cuidado, dándose cuenta del peso invisible que llevaba. Prometo. El destino, sin embargo, no siempre cumple las promesas de los hombres. A la mañana siguiente, Víctor recibió órdenes para su misión más peligrosa, y nunca podría haber imaginado que esa carta, sus últimas palabras a Hannah,
nunca llegaría a sus manos. El amanecer llegó frío y silencioso, como si el mundo contuviera la respiración. Ante la tormenta, el sonido distante de disparos y explosiones resonó en el horizonte, un cruel recordatorio de que la guerra nunca dormía. Víctor Petrov estaba acostumbrado a este despertar, pero ese día había algo diferente en el aire. Un peso invisible apretó su pecho, como un oscuro presagio que intentó ignorar. Se puso de pie lentamente, estirando los músculos rígidos por el frío. A su alrededor, otros soldados hicieron lo mismo, preparándose para un día más de combate. Intercambiaron cigarrillos. Otros revisaron sus armas, y hubo quienes simplemente miraron al vacío, como si intentaran recordar lo que significaba vivir antes de la guerra. Dmitri se acercó, sosteniendo la carta que Víctor le había dado la noche anterior. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, levantando el sobre con mirada preocupada. Víctor asintió. Si me pasa algo, entrégaselo a Ana, prométemelo, Dmitri. Su amigo respiró hondo y guardó la carta en el bolsillo interior de su abrigo. La llamada del comandante interrumpió cualquier conversación posterior. Era tiempo de misión. La patrulla debía avanzar por territorio enemigo, en una arriesgada operación para cortar las líneas de suministro de los alemanes. Las órdenes eran claras: en infiltrarse en las ruinas del pueblo cercano, destruir el depósito de municiones nazi y retirarse antes de que fueran detectados. Víctor apretó los puños. Sabía que misiones como esta rara vez terminaban sin víctima. Pero no. El lección en el grupo avanzaba silenciosamente por el bosque cubierto de nieve. Las ramas crujían bajo el peso de sus cuerpos. El frío cortaba como cuchillas, y cada paso se daba con precaución, ya que el enemigo podía estar en cualquier lugar. Después de horas de marcha, vieron los primeros edificios destruidos. La ciudad, que alguna vez fue hogar de cientos de personas, ahora no era más que escombros. El olor a quemado y a pólvora impregnaba el aire. Víctor se escondió detrás de un muro de piedra, observando el objetivo que tenía delante en un antiguo edificio de ladrillo, que servía como depósito de suministros para los alemanes. Soldados nazis custodiaban el lugar, patrullando los alrededores con rifles listos para disparar. El comandante hizo una señal: era hora de actuar. Los soldados rusos se dispersaron y tomaron posiciones estratégicas. La primera explosión llegó como un trueno a través de la nieve. El almacén comenzó a derrumbarse, mientras los disparos se multiplicaban en todas direcciones. Víctor corrió, con el arma firmemente sujeta en sus manos. Disparó a los enemigos, moviéndose entre los escombros, tratando de mantenerse con vida en el caos. Fue entonces cuando escuchó el grito en Dmitri. Víctor se giró a tiempo para verlo caer, golpeado en el hombro por una bala enemiga. Sin dudarlo, corrió hacia él, intentando ayudarlo a levantarse, pero los alemanes estaban por todas partes y el clima era cruel. ¡Wow, Víctor!, gritó Dmitri tosiendo sangre. Deja vu. Los disparos continuaron y los rusos se vieron obligados a retirarse. Víctor miró a su alrededor, buscando una salida, pero vio algo que hizo que su corazón se detuviera. A los soldados enemigos recogieron la carta que yacía en la nieve. La carta a Ana. Los alemanes lo tomaron sin entender su valor, simplemente un papel más perdido en el campo de batalla. Pero para Víctor lo era todo. Corrió hacia ellos, despegando, ignorando los gritos de Dmitri. Necesitaba que le devolvieran esa carta. Necesitaba asegurarse de que Ana supiera cómo se sentía. Fue entonces cuando sintió el impacto. Un dolor agudo le atravesó el costado izquierdo y todo pareció ralentizarse. Su cuerpo perdió fuerza y quedó de rodillas sobre la nieve manchada de sangre. Lo último que vio fue a un soldado nazi quemando la carta antes de huir. Su última petición, sus últimas palabras a Ana, consumidas por las llamas. Horas más tarde, cuando finalmente cesaron los combates, los pocos supervivientes rusos fueron sacados del campo de batalla. Víctor estaba entre ellos, inconsciente. Su vida pendía de un hilo. Dmitri, aunque estaba herido, se arrastró hacia él, sujetándose la cara ensangrentada. Espera, Víctor, todavía necesitas volver con ella. Pero el destino ya lo había decidido. La carta de Víctor nunca llegaría a su destino, y Ana nunca sabría lo que había escrito. Los días transcurrieron lentamente en el pequeño pueblo donde vivía Ana. El invierno de 1943 parecía interminable, cubriendo calles y casas con una espesa capa de nieve. Pero el verdadero frío estaba dentro de ella, un frío que provenía de la incertidumbre, del anhelo que consumía cada pensamiento. Desde el día en que Víctor partió a la guerra,
Ana había estado contando los días. Primero esperaba cartas, luego esperé noticias. Ahora esperaba cualquier señal de que todavía estuviera vivo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, salía de casa y caminaba hasta la estación de tren. Los soldados heridos regresaron en grupos, muchos apoyados por compañeros, otros transportados en camillas y algunos en ataúdes cubiertos con bandera. Se quedó Ali, observando cada rostro, buscando ansiosamente los ojos de Víctor entre la multitud. Pero él nunca estuvo allí. En los primeros meses después de su partida, Víctor había enviado algunas cartas. Siempre fueron breves, pero llenos de emoción. Estoy bien. Ana, el frío aquí es cruel, pero tu amor me mantiene caliente. Pienso en ti todas las noches en cuando cierro los ojos. Te huelo, escucho tu risa. Todavía puedo tomar tu mano en mis sueños. Prometí que volvería y cumpliré esa promesa. Espérame. Ana leyó y releyó cada uno de ellos, memorizando cada palabra. Eran todo lo que tenía de Víctor. Pero entonces, las cartas dejaron de llegar. Las semanas se convirtieron en meses y la ausencia de noticias se convirtió en un peso aplastante en su pecho. Trató de convencerse de que los retrasos eran normales, que tal vez Víctor tenía una misión larga y pronto volvería a escribir. Pero en el fondo, un miedo creciente la atormentaba. ¿Y si nunca regresara? En el pueblo todo el mundo conocía la historia de Ana y Víctor. Su amor fue una de esas historias que conmovieron el corazón de las personas, incluso en tiempos oscuros. El señor Ivanov, un viejo relojero que vivía en la plaza principal, siempre le decía a Ana: el tiempo puede parecer cruel, hija mía, pero siempre revela la verdad. Se aferró a esas palabras, porque la verdad que quería era solo una. Víctor todavía estaba vivo y regresaría con ella. Ella se negó a aceptar cualquier otra posibilidad. Por la noche, Ana soñó con él. En los sueños, Víctor estaba en casa. Él le sonrió, le tomó la cara entre las manos y dijo palabras que ella no pudo oír. Pero cada vez, antes de que pudiera tocarlo, desaparecía como niebla en el viento. Se despertaba asustada, con el pecho oprimido y el corazón acelerado. La incertidumbre era peor que cualquier dolor. Era un día como cualquier otro. Cuando un grupo de soldados llegó al pueblo, llevaban heridos y daban noticias a las familias. Ana corrió hacia ellos, como hacía siempre. Señor, por favor, Víctor Petrov, ¿hay alguna noticia de él?, preguntó desesperada a uno de los oficiales. El hombre frunció el ceño y consultó una lista que tenía en las manos. Petrov, murmuró hojeando los nombres. Ana contuvo la respiración, pero luego negó con la cabeza. No hay información. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Sin información, sin certeza, sin cuerpo, Víctor simplemente desapareció. No estaba en la lista de muerte. No estaba en la lista de lesionados. Era como si la guerra se lo hubiera tragado. Y eso significaba solo una cosa. A la espera de Ana estaba lejos de terminar paso. El tiempo. Las estaciones se sucedieron sin piedad y la guerra, que parecía interminable, finalmente empezó a dar signos de cansancio. En 1945, los combates disminuyeron. Los soldados comenzaron a regresar y el mundo trató lentamente de reconstruirse. Paró para Ana. La guerra aún no había terminado. Cada día sin noticias de Víctor era una batalla que libraba sola. Las campanas de la iglesia sonaron en el pueblo, anunciando el fin del conflicto. La gente salió a las calles. Algunos celebraron, otros lloraron por aquellos que nunca regresarían. Madres y esposas corrieron a la estación con la esperanza de reunirse con los hombres que se fueron años antes. Ana también fue. Ella estaba allí cada vez que llegaba un nuevo grupo de soldados. Pero cada vez que los rostros desconocidos pasaban a su lado, su esperanza disminuía un poco más. La escena era siempre la misma: familias abrazándose, lágrimas y alivio, gritos de felicidad. Pero por cada abrazo, también hubo quienes se quedaron de pie, esperando a alguien que nunca se bajó del tren. Ana era una de esas personas. El tiempo parecía transcurrir en un ciclo cruel. Cada vez que regresaba una nueva oleada de soldados, ella se llenaba de esperanza. Pero entonces, el último hombre se fue. Las puertas del tren se cerraron y el silencio gritó más fuerte que cualquier celebración. Los días se convirtieron en meses. La gente empezó a volver a su rutina, a reconstruir sus hogares, a tratar de encontrarle sentido a tantos años de destrucción. Pero, ¿cómo se reconstruye un corazón que ha sido destrozado por la espera? Ana no supo qué responder. El pueblo donde vivía ya no era el mismo. Los
familiares estaban marcados por el dolor. Muchas casas estaban vacías y las calles parecían más tranquilas. Señor Ivanov, el relojero, todavía estaba en su taller, pero su mirada ya no tenía el mismo brillo. El tiempo revela todas las verdades, hija mía. Ana llegó a odiar esa frase, porque la verdad que el tiempo mostró fue lo peor de todo. Víctor no regresaría, pero sin un cuerpo, sin una carta final, sin un testimonio de su muerte, ¿cómo podría aceptarlo? Fue esta duda la que la mantuvo, atrapada entre la esperanza y el dolor. En la esquina de la habitación de Ana había una pequeña caja de madera donde guardaba todo lo que tenía de Víctor, las pocas cartas que le había enviado, un pañuelo que le había regalado antes de marcharse y una vieja fotografía de ellos dos tomada el verano anterior a la guerra. Todas las noches, antes de irse a dormir, abría la caja y releía las cartas. Tocó la foto con dedos temblorosos, como si pudiera sentir a Víctor allí. «Prometiste volver conmigo», susurró. Pero la única respuesta fue el silencio. El tiempo, siempre él, seguía avanzando sin piedad. La gente que rodeaba a Ana empezó a sugerirle que siguiera adelante. «Tienes que aceptar que se ha ido, querida. La guerra se ha llevado a muchos hombres. Tal vez sea hora de dejar de esperar». Pero, ¿cómo podía dejar de tener esperanzas cuando todavía había una pequeña chispa de esperanza ardiendo en su interior? Ana luchó contra esta idea durante mucho tiempo, pero cuando regresaba de la estación de tren por enésima vez, encontró a su madre esperándola en la puerta. Su mirada se llenó de tristeza, pero también de verdad. «Hija, él no volverá». Y en ese momento, algo dentro de Ana se rompió. Entró a su habitación, tomó la caja de los recuerdos y por primera vez pensó en conservarla para siempre. Pensó en olvidarlo, pero ¿era posible olvidar a alguien que fue toda tu vida? Ana nunca vio a Víctor muerto. Nunca recibió una última carta. Nunca hubo un adiós, y así, por mucho que lo intenté, no pude aceptarlo por completo. Ella no sabía que, en algún lugar lejano, enterrada en un hospital militar, Víctor todavía estaba luchando por sobrevivir. Pero el destino tenía otros planes para esa historia. Lo último que Víctor recordaba era el olor a pólvora y el frío cortante de la nieve mezclado con sangre en el campo de batalla. Después de eso, todo se volvió borroso. Cuando abrió los ojos, la luz cegadora de una lámpara le hizo palpitar la cabeza. Estaba vivo, pero por un momento se preguntó si realmente estaba entre los vivos, o si esto era solo el último fragmento de un sueño antes de morir. Intentó moverse, pero un dolor punzante recorrió su cuerpo. Le ardía el pecho y tenía el hombro vendado. Un zumbido resonó en sus oídos. A la guerra no lo mató, pero tal vez hubiera hecho algo peor. El tiempo era un concepto confuso dentro de ese hospital improvisado. Horas, días, semanas. Víctor no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que cayó en el campo de batalla. Los hombres heridos gemían a su alrededor. Algunos llamaban a sus madres y esposas. Otros no volvían a abrir los ojos. No habló mucho, porque había un vacío en su mente que lo asustaba. Recordó el combate, la nieve, los gritos, pero cuando intentó recordar lo que pasó antes de eso, todo estaba confuso. Uno de los médicos notó su mirada confusa y se acercó a él. Su nombre es Víctor Petrov, soldado del Ejército Rojo Han. Lo encontraron herido después de una batalla y lo llevaron a un hospital de campaña. Ha estado inconsciente durante días. Víctor parpadeó lentamente. Su nombre me parecía familiar, pero Joan, no recuerdo mucho. El médico suspiró. Esto puede suceder. Muchos soldados experimentan traumas graves. Puede llevar tiempo recuperar la memoria. Víctor sintió un nudo en el pecho. Había algo dentro de él, algo importante que sabía que debía recordar, pero era como si su mente hubiera colocado una barrera invisible entre él y el pasado. Anne intentó obligarse a recordar algo más allá de la guerra en alguien, pero lo único que encontró fue un doloroso vacío. Los días se convirtieron en semanas. Víctor logró recuperarse lo suficiente como para caminar, pero su mente permaneció fragmentada. Recibió una nueva identidad. Sin registros claros de a dónde pertenecía, lo enviaron a un nuevo batallón. Sin pasado, sin familia, sin recuerdos, se convirtió en un soldado más entre muchos otros. Y así, sin recordar jamás el nombre que lo mantuvo vivo en la guerra, se olvidó de Ana mientras Víctor era llevado a un nuevo destino, muy lejano, en el campo de batalla donde había caído. La nieve comenzó a derretirse. Entre los escombros y los cuerpos olvidados,
se reveló un pequeño fragmento de papel quemado, la última prueba de que había amado a alguien. Pero ahora ni siquiera él lo sabía. Pasaron los años y la guerra se convirtió en solo una cicatriz en el mundo. El duelo y la reconstrucción moldearon el futuro, pero para Ana, la guerra nunca terminó. Se acostumbró a vivir con ausencia, pero nunca con aceptación. Aunque todas las pruebas apuntaban a la muerte de Víctor, ella nunca recibió una confirmación. El tiempo la obligó a seguir adelante, pero nunca la obligó a olvidar. Entonces sucedió lo improbable. Una fría mañana de otoño, Ana estaba en el mercado del pueblo, como todas las semanas. Su cabello ahora tenía mechones plateados y las marcas del tiempo estaban en su rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de historias no contadas. Mientras recogía algunas manzanas, escuchó a dos hombres hablando a su lado. Los expedientes de guerra han sido abiertos. Sí, están encontrando documentos que nadie sabía que existían. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Ella se volvió hacia ellos. Disculpe, ¿qué tipo de documentos? Uno de los hombres la miró sorprendido por la intrusión, pero respondió con naturalidad: cartaos, informes, registros de soldados desaparecidos. Un historiador de Moscú ha encontrado un lote de cartas que nunca fueron entregadas. Están tratando de identificar a los destinatarios. El mundo de Ana se detuvo. Cartas perdidas, cartas que nunca llegaron a su destino, cartas como la que Víctor podría haberle escrito. Ana nunca fue una mujer de grandes aventuras, pero algo dentro de ella dijo: esta fue su última oportunidad de saber la verdad. Unos días más tarde partió hacia Moscú. La capital era diferente a lo que recordaba. El tiempo la había moldeado. Los edificios eran diferentes. La gente era nueva, pero el espíritu de la ciudad era el mismo. Después de horas de búsqueda, encontró la dirección que buscaba en el Instituto de Historia Militar de Rusia. El edificio era imponente y frío, pero no intimidó a Hanan. Ha esperado demasiado en la vida para darse por vencida. Ahora, en el interior, la recibió un joven historiador. ¿Le puedo ayudar en algo? Ana respiró hondo. Estoy buscando una carta de guerra que nunca fue entregada. El historiador la miró fijamente por un momento, luego le pidió que lo acompañara a una habitación trasera. La habitación estaba llena de cajas y papeles viejos. El olor a papel viejo y tinta descolorida llenó el aire. El historiador se acercó a una mesa y abrió una carpeta. Recibimos un lote de cartas recuperadas de los campos de batalla. Muchas estaban incompletas o dañadas, pero logramos restaurar algunas. Sacó un sobre amarillento por el tiempo. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Dejó el sobre la mesa y lo giró suavemente para que ella pudiera ver el destinatario. Ana Ivanova. El corazón de Ana dio un vuelco. Le temblaron las manos cuando cogió el papel. Allí estaba su nombre, el nombre de Víctor, y una carta que nunca llegó a su destino. Miró al historiador sin poder contener las lágrimas. ¿Puedo leerlo? Él asintió. Ana respiró hondo y abrió la carta. Y entonces, la voz de Víctor, perdida en el tiempo, volvió a la vida a través de palabras escritas. Hace tantos años. Ana sostuvo el sobre amarillento con manos temblorosas. El mundo que lo rodeaba parecía distante, como si todo se hubiera quedado en silencio. Sus ojos escanearon el nombre escrito en el frente del papel: Ana Ivanova. ¿Cuántos años había esperado esta carta? ¿Cuántas noches pasó preguntándose si Víctor le había escrito antes de que la guerra se lo llevara? El historiador, al notar la emoción en su rostro, acercó una silla. Siéntate, por favor. Ella obedeció. Las piernas débiles, respiró hondo antes de abrir el sobre. El papel del interior estaba desgastado, marcado por el tiempo, pero aún era legible. Entonces, sus ojos se encontraron con las palabras de Víctor. Mi querida Ana, si estás leyendo esta carta, significa que algo me pasó. Pero no pienses en la tristeza, sino en el amor que siempre sentí por ti. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas antes de que pudiera continuar. Su respiración era pesada. Tragó y continuó leyendo. Desde el momento en que te vi, supe que mi vida tendría significado a tu lado. Cada día lejos de ti es una batalla más grande que cualquier otra que haya enfrentado en el campo de batalla. Pero incluso en la oscuridad, tu rostro ilumina mis pensamientos. Los dedos de Hannah agarraron el papel con fuerza. Él nunca la olvidó. Si vuelvo, quiero que sepas que quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Sí, no, por favor, sé feliz. Anama ambi bien. Y nunca olvides que donde quiera que esté, te estaré esperando. Ana cerró los ojos
y contuvo un sollozo en la garganta. Eso fue todo, Anne, la confirmación que esperó toda su vida. Víctor la amó hasta el final. Él no la ha olvidado. Él quería casarme con ella, pero el destino fue cruel. La guerra los separó antes de que ella pudiera responder. Esa carta nunca me llegó, susurró, como si estuviera hablando con el mismo Víctor. El historiador, sentado frente a ella, la observaba con respeto. Esta carta fue encontrada parcialmente quemada en un campo de batalla. Parece que alguien intentó destruirla, pero parte de ella sobrevivió. Estuvo perdida durante años, enterrada en la nieve. Fue encontrada recientemente, junto con otras pertenencias de soldados desaparecidos. Ana no pudo contener las lágrimas. Ella esperó décadas para una respuesta, y ahora tenía la última prueba de que Víctor nunca la olvidé. El historiador se aclaró la garganta antes de volver a hablar. ¿Le gustaría tomar la carta? Ana miró el papel que tenía en las manos. Una parte de ella quería conservarlo para siempre, protegerlo como una reliquia preciosa. Pero entonces, algo dentro de ella cambió. Esa carta no le pertenecía. Pertenecía a Víctor, no. Sé dónde debería estar. Ella se puso de pie y se secó los ojos. Su destino ahora estaba sellado. Llevaría esa carta a donde estaba Víctor. El único adiós que nunca pudo dar. El viento frío soplaba suavemente mientras Ana caminaba por el antiguo cementerio militar. Sus manos sostenían firmemente la carta de Víctor, ahora protegida dentro de un sobre nuevo. El papel, envejecido por el tiempo, era el único vínculo tangible que quedaba entre ella y el hombre que amó toda su vida. Después de décadas de incertidumbre, ella finalmente supo la verdad. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Lleva la carta al lugar donde descansó Víctor. Cuando llegó al campo de cruces blancas, Ana sintió que el peso de la emoción le oprimía el pecho. El cementerio era enorme. Un mar de lápidas idénticas se extendía ante ella. Cada uno representaba a un hombre que alguna vez fue hijo, hermano, marido. Un hombre que la guerra le arrebató a alguien. Caminó entre las filas, guiada por el historiador que la acompañaba. Aquí tienes, dijo, deteniéndose frente a una lápida. Ana contuvo la respiración. La cruz era sencilla, sin lujos ni marcas distintivas. Solo un nombre grabado en la fría piedra, en Víctor Petrov, 1920. El espacio vacío en el año de la muerte dolía. Fue enterrado allí, pero su muerte nunca fue registrada oficialmente. Como muchos soldados que desaparecieron en la guerra, fue enterrado sin que nadie supiera su historia hasta ahora. Ana se arrodilló ante la tumba y su mano temblorosa tocó la fría piedra. Víctor. Su voz era débil, como un susurro. Ella no sabía exactamente qué decir. Había tantas palabras ahogadas en su interior, tantos años de espera, de esperanza y de dolor. Pero luego, sosteniendo la carta contra su pecho, supo lo que tenía que hacer. Ana desdobló el papel y, con voz entrecortada, empezó a leer. Mi querida Ana. Las palabras de Víctor resonaron en el silencio del cementerio. Leyó cada línea, cada sentimiento, cada promesa que nunca podría cumplirse. Los años desaparecieron. De repente, ya no era una anciana arrodillada ante una tumba. Ella era la joven Ana de antes de la guerra, sosteniendo las manos de Víctor mientras caminaban juntos por el bosque del pueblo. Ella podía verlo, podía sentir su presencia allí, y cuando llegó al final de la carta, sus lágrimas finalmente cayeron. Sim, Víctor, susurró con la voz quebrada por el llanto. Yo habría dicho que sí. Si hubiera regresado, ella hubiera sido su esposa. Habría pasado toda su vida a su lado. Pero el destino fue cruel. Y ahora, lo único que podía hacer era dejar la carta allí, en el lugar donde Víctor debería haberlo leído. Con cuidado, Ana colocó el sobre la lápida y junto a él, una única rosa roja. El viento soplaba suavemente, como si llevara sus palabras a donde quiera que estuviera Víctor. Cerró los ojos y dejó que la paz invadiera su corazón. He estado esperando toda mi vida para darte esta respuesta. Ahora finalmente puedo descansar. Toda su vida, Ana vivió con un vacío. Ahora, por primera vez se sintió completa. Su amor nunca tuvo un final feliz, pero ahora, al menos, tiene cierre. Y a veces, eso fue suficiente. El sol comenzó a ponerse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El cementerio militar, un lugar que solía parecer oscuro y solitario, ahora tenía una extraña sensación de paz. Ana permaneció arrodillada ante la lápida de Víctor, sintiendo que finalmente, después de tantos años, había logrado decir lo que necesitaba decir. Había esperado toda su vida por este momento, y ahora
había llegado, pero el dolor seguía ahí. Era un dolor diferente, ya no era la agonía de la incertidumbre, sino la melancolía de un amor que nunca podría hacerse realidad. Se encontró, imaginando, si Victor hubiera regresado de la guerra, quizás aparecería en el pueblo, cansado y marcado por el tiempo, pero con el mismo brillo en los ojos. Él se encontraría con ella en el mercado, y ella dejaría caer una manzana como lo había hecho el día que se conocieron. Tal vez te tomaría las manos y te diría, regresé a ti. Y ella habría corrido a sus brazos, sollozando de alegría, abrazándolo como si nunca fuera a soltarlo. Se habrían casado en la pequeña iglesia del pueblo y ella habría llevado un vestido sencillo, pero con flores en el pelo. Habrían construido una casa juntos. Tal vez tuvieron hijos. Tal vez él les enseñó a los niños a arreglar cosas, mientras ella les enseñaba a soñar. Habrían envejecido uno al lado del otro, sentados en el porche los días de verano, recordando las locuras de su juventud y sonriéndose el uno al otro como lo hacían antes de la guerra. Pero nada de eso pasó. El tiempo y el destino trazaron otro camino, y lo único que quedó fue un amor interrumpido por la guerra y una carta que llegó demasiado tarde. Ana pasó toda su vida con una parte de su corazón esperando. Rechazó pretendientes, no porque no quisiera seguir adelante, sino porque nadie era Víctor. Vivía entre recuerdos y anhelos, sintiéndose incompleta, siempre con una parte de sí misma atrapada en el pasado. Ahora, de pie ante su tumba, se dio cuenta de algo que nunca antes se había permitido. Hubiera querido que ella fuera feliz. La carta decía eso: Ansí, no vuelvo. Por favor, sé feliz en amor. Vivan, pero Ana nunca supo vivir sin él. El viento soplaba suavemente, como respondiendo a lo que ella sentía. Ana se inclinó por última vez, pasó los dedos por el nombre grabado en la lápida y cerró los ojos. Siempre te he esperado, Víctor. Y ahora, finalmente, puedo descansar. Dejó escapar un largo suspiro, se le quitó un peso de encima y sonrió con tristeza. Había esperado toda una vida para este encuentro, pero algunas despedidas ocurren demasiado tarde. El tiempo siguió su implacable curso. El mundo cambió, nacieron nuevas generaciones, las ciudades se reconstruyeron, pero ciertas historias nunca desaparecen. Ana regresó a su pueblo después de dejar la carta de Víctor en su lápida. Por primera vez en décadas, se sintió ligero, como si finalmente se hubiera cerrado un ciclo. Pero la vida continuó y el amor, de alguna manera, todavía vivía. Ana pasó los siguientes años en paz. No se casó ni tuvo hijos, pero disfrutaba enseñando a leer y escribir a los niños del pueblo. Se convirtió en una especie de guardiana de las historias. Siempre le dije a la gente que el verdadero amor no muere, simplemente encuentra nuevas formas de existir. A los jóvenes les encantaba escucharla hablar sobre Víctor. Para muchos, era solo una leyenda romántica. Para ella, fue la verdad más grande de su vida. Incluso en su vejez, sus ojos todavía brillaban cuando mencionaba su nombre. Ana vivió hasta una edad avanzada. Su cuerpo se volvió más frágil, su cabello se volvió completamente blanco, pero su mente permaneció tan aguda como siempre. En el otoño de su último año, decidió hacer un último viaje. Con la ayuda de un joven del pueblo, regresó al cementerio militar. La caminata fue más lenta esa vez. El viento era fresco y las hojas doradas cubrían el suelo como una alfombra. Cuando finalmente llegó a la lápida de Víctor, sintió que sería la última vez. Ella sonrió, cerró los ojos y sintió la brisa en el rostro. Nunca te oí. Se sentó junto a la tumba, respiró hondo y permaneció allí durante horas, sintiendo simplemente la presencia de algo invisible, pero real. Fue allí, en silencio, que Ana se quedó dormida para siempre. Los aldeanos la encontraron al día siguiente, con el rostro tranquilo y una pequeña sonrisa en los labios. Y a tu lado, tumbado entre las hojas de otoño, había una sola rosa roja, como si el propio Víctor hubiera venido a buscarla. Nadie supo explicarlo, pero quienes conocían la historia sabían que, de alguna manera, el encuentro que nunca ocurrió en la vida, finalmente ocurrió del otro lado. Años más tarde, la historia de Ana y Víctor fue contada una y otra vez en el pueblo. Su tumba, una al lado de la otra, se convirtió en un símbolo del amor eterno. Los visitantes siempre dejaban cartas y flores, como si esperaran que el viento llevara sus mensajes a algún lugar más allá del tiempo. Y en los días de otoño, cuando el viento soplaba entre los árboles y las hojas danzaban en el aire, muchos decían que podían oír suaves susurros, como dos amantes intercambiando promesas que nunca fueron olvidadas. Por amor, cuando es verdadero, no lo borra el tiempo ni la guerra.
Anel vive para siempre. La historia de Víctor y Ana no es solo una historia de guerra, es una historia sobre esperanza, de promesas hechas y nunca olvidada, de un amor tan fuerte que ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte pudieron borrar. ¿Cuántas historias como esta se perdieron en la guerra? ¿Cuántos amores se interrumpieron sin despedir? ¿Cuántas cartas nunca llegaron a su destino, llevando consigo palabras que podrían haberlo cambiado todo? Ana pasó toda su vida esperando, no por terquedad, no por ilusión, sino porque algunas almas están hechas el uno para el otro. E incluso cuando el destino los separa, algo dentro de ellos sabe que este amor nunca desaparece del todo. Cuando Ana cerró los ojos por última vez, supo que Víctor nunca la abandonó. Él estaba con ella en los vientos que soplaban por el pueblo, en las hojas que bailaban en otoño, en los sueños que nunca la abandonaban. Y finalmente, cuando su viaje llegó a su fin, él vino a buscarla. Entonces, el verdadero amor no termina con la muerte, continúa en cada recuerdo, en cada latido de un corazón que aún te extraña, en cada promesa que ni el tiempo puede borrar. Y tal vez, en algún lugar más allá de esta vida, Ana y Víctor estén juntos ahora, bailando bajo las estrellas, susurrando promesas al viento, viviendo el amor que la guerra intentó. Pero, al final, venció el tiempo y se volvió eterno. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te tocó el corazón. El amor de Víctor y Ana nos enseña que algunas promesas nunca mueren y que algunas almas siempre encuentran el camino de regreso la una a la otra. Comenta aquí abajo, el verdadero amor nunca se desvanece. Para mostrar cuántas personas sintieron la profundidad de esta historia, difundamos este mensaje juntos y no olvides suscribirte al canal. De esta manera, ya no te perderás historias apasionantes como esta, líneas de amor, añoranzas y reencuentros que ni el tiempo podrá borrar. Deja un me gusta, comparte este video con alguien especial y continúa siguiendo el canal, porque algunas historias merecen ser recordadas para siempre.